ha ocurrido. Es la segunda vez que un gabinete de este gobierno pasa por un trance de este tipo. Ya lo pasó René Cornejo, que finalmente fue también expectorado del gabinete. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, queremos escucharlos ustedes que han pasado por esta experiencia y su primera lectura de lo que ha ocurrido esta madrugada. Jorge, bueno, sí, gracias. Ya yo creo que finalmente quizá el exceso de confianza personal o creyendo que las conversaciones realizadas habían sido suficientes y un poco el tono, ¿no? Vamos a llamar así, de algunos aspectos de la presentación, que ya con cierto sabor a emplazamiento. O sea, ¿sí o no? Nada de medias tintas. Bueno, finalmente la gente dice, yo no estoy sujeto a mandato imperativo, me abstengo. Entonces, creo que le han dado un golpe fuerte, ¿no? Y espero que eso se rectifique como actitud de la primera ministra, ¿no? Y hablando se podrán entender, pero me parece que la primera cuestión es que ha fracasado esto de la confianza por razones imputables al propio gobierno, no haber resuelto, por ejemplo, la huelga médica. O el tema de las AFP, las AFP, meter el mismo tema de la Haya, que es un tema delicado y nacional, ponerlo en el contexto de una ratificación de política doméstica, no va a ser una buena idea, ¿no? Es que, en fin, vamos a ver cómo evoluciona mañana, porque ya mañana vence el plazo de 30 días que señala la Constitución. Exacto. Señor Lerner, ¿cuál es su visión de lo que ocurrió? Yo comparto casi todos los puntos de vista, añadiría un par de otros asuntos importantes. Yo creo de que hay un juzgamiento a la política económica de este gobierno, ¿no? Y eso lo han hecho todas las bancadas, y creo que eso es importante porque ese es parte del futuro de lo que nos espera estos 23 meses de Ollanta a cargo de la Presidencia de la República y una herencia que van a tener los partidos políticos que van a competir en el proceso electoral de 2016. Entonces creo que por la parte política, Ana Jara es una persona que sí representa una confianza de poder hacer una cuestión de trabajo transparente para llegar al 2016 con una estabilidad y con una transparencia para que el sistema democrático se pueda ser más soberano y más fuerte. Sin embargo, en la otra parte de la política económica hay que tomar medidas. La oposición ayer ha dado una serie de posibilidades de cambios de aspectos, y esto no ha sido tomado en cuenta, y esto es lo que hoy día todos esperamos que la huelga médica termine, que se siga invirtiendo en salud, que se hagan las postas médicas y hospitales que se han ofrecido, en educación, que se hagan los programas realmente y no se digan cifras y cifras cada año y no se hace la verdadera reforma, ¿no? Tengo la sensación de que Ana Jara hizo el trabajo que le correspondía, pero sin la posibilidad de poder negociar nada con las bancadas de oposición que ya habían estado anunciando sus reticencias y lo que esperaban en el mensaje. El escándalo de los Cornejo Leaks, que involucra a Leodoro Mayorga, ya hacía que la oposición reclamara que el señor Mayorga diera un paso al costado. Ahora han apuntado al señor Castilla, responsabilizándolo del frenazo económico, ¿no es cierto? Y dicen, ofrecen más cifras y más números y más promesas que no las van a cumplir, o sea, es para después del 2016. ¿Qué en concreto me están ofreciendo para ahora? Entonces, a Ana Jara siento que la han dejado un poco sola en este proceso que llevó a cabo de dialogar con las bancadas, pero quedó en diálogo, nada más. Bueno, los Cornejo Leaks, más que a Cornejo a Mayorga, claro, están referidos a la cuota de pesca. Así es. Bueno, además, claro. Claro, ojo. Entonces, bueno, pero en fin, eso tiene su espacio. Pero creo que pesa mucho lo que ha dicho Salomón, el tema económico. O sea, llegar con una tarjeta de presentación de 0.3% de crecimiento de la economía es un desastre, ¿no? Entonces, eso tiene que pesar enormemente, más aún si se llega con una actitud ciertamente presuntuosa, ¿no? En cierta forma. No ayuda. Creo que más humildad hubiera sido bastante mejor en este tema. Me parece que ese emplazamiento final fue muy desafortunado, ¿no? Tremendamente desafortunado. Obviamente genera un rechazo. Ahora, vamos a ver. ¿Ha habido o no un rechazo? Ese es el tema. La abstención, ¿qué significa? Una abstención? Hay una decisión, hay una norma interna en el Congreso que se hizo algunos años, donde dice que cuando el voto de abstención es mayor que los votos positivo o negativo, es una no decisión. Entonces, técnicamente,
puede ser el tema opinable, pero pienso que técnicamente tampoco había un rechazo, ¿no? Así que eso no cuenta como uno, en referido un gabinete abajo, no cuenta así. Ahora irán nuevamente, y si la votación fuere seguir la abstención, nos encontramos con la otra valla, que es los 30 días. Y vencidos los 30 días, sin una solución positiva o negativa, ahí sí yo creo que vale como negativo. Claro. O sea, le han rechazado. Y tendrán que nombrar otro gabinete. Ahora, ¿qué pasa si nombran otro gabinete y se balotean al segundo gabinete? Cierran el Congreso y tienen que convocar a ¿Y usted elecciones cree inmediatas. que Humala lo va a hacer? No, Bajaría de sus 36 que le quedan, porque entró con 46, le quedan 36, y de repente sacaría 6, si tiene un poco de suerte, ¿no? Entonces tampoco no están en muchas condiciones de amenazar cierre del Congreso, ¿me entiendes? Este es el momento, señor Lerner, en que tienen que sentarse a negociar. Las negociaciones deben estar intensas a esta hora del día. Sí, a mí me parece que sí. Creo que hay que escuchar lo que ciertas bancadas de la oposición han expresado y también escuchar las posibilidades que tiene el gobierno de esa negociación, ¿no? Entonces creo que hay que sentarse. Son pocas horas las del día de mañana, pero así mandan un poco los días. Hay que apresurarse, como dice acá Jorge, son 30 días que manda la aprobación o no aprobación de un gabinete y hay que sentarse a hacer. Yo estimo que por el aras a que haya estabilidad, se pueda llegar a estos acuerdos para que el día de mañana pueda tener a Ana Jara un voto de confianza. Un voto de confianza que no sea el cheque en blanco, sino la promesa de cumplir en las próximas semanas algún tipo de reacción frente a la problemática de temas tan importantes que hemos señalado en política económica, en educación, en salud, en fin, en otros temas que en la coyuntura se van a ir presentando y que hay que arreglarlos. ¿Qué dejaría satisfecha a la oposición? O sea, yo creo que la salida de Castilla es no negociable. De repente la de Deodoro Mayorga. No, por ejemplo, la candidatura de Diego García Sayán, que el fujimorismo se ha opuesto férreamente a esa candidatura y casi puso como condición. Estuve acá con Alejandro Aguinaga y me decía, tienen que ir y aclarar cuál es la postura de Diego García Sayán, por ejemplo, respecto a Venezuela, si es una dictadura o no. Pero ya sabemos pues cuál es la postura del gobierno respecto a ese tema. Entonces, ¿en qué tendría que ceder el gobierno para que la oposición se quede satisfecha? A ver, tú no sé mejor que yo. Yo creo que en los aspectos de política económica, hoy día al país lo que nos importa a los 31 millones de peruanos es cambios en la política económica. Entonces dar todas las seguridades de la inversión pública que se van a cumplir, se van a ejecutar. Estamos terminando casi un semestre con superávit fiscal nuevamente, es decir, que no se ejecutan los presupuestos de los diferentes sectores cuando hay tantas necesidades en infraestructura, en salud, en educación. Creo que hay que poner todo el énfasis necesario para que la inversión privada, en lo que respecta a trámites, en lo que respecta a permisos, se cambie, que se hagan los reglamentos necesarios para que minería, petróleo, comiencen los proyectos que están ahí en cartera a funcionar, y son miles de millones de dólares que están en eso. Eso es lo que los 31 millones de peruanos esperamos. Lo otro son importantes, pero no en este momento de la coyuntura, diría yo, no son tan importantes. Por ejemplo, fíjate la impericia política, ¿no? ¿A quién se le ocurre presentar la postulación de Diego García Sayán una semana antes de la investidura? Tú mismo te estás poniendo una piedra en el camino, tiene sentido. Y es una lástima por el doctor García Sayán, es una estupenda persona. Y tiene las cualidades, ciertamente, pero... Por cierto, eso no está en discusión. El tema es que lo someten a un maltrato innecesario. La prueba es que en su pregunta está implícito, ¿es posible que él sea uno de los que, ¿no es cierto? Pensaría, obvio, claro, que podría ser una de las cabezas que podría rodar sin sacrificar a nadie en el gabinete, digo. Y sin que, vamos a decir así, ¿qué posibilidades tiene el Perú de ser elegido ciertamente? Además, porque entiendo que hay candidatos con mucho peso como el de Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, no me gustaría, además, de paso se lo digo sinceramente, que un peruano, quien quiera que fuera elegido con los votos del chavismo, que domina toda la zona caribeña, y sin el cual creo que no hay posibilidad de ser elegido. Claro, eso no sé si se habrá medido o no se habrá medido, ¿no? Conversando en privado con Jorge, ¿no? Una de las formas para presentar una candidatura es las posibilidades que tiene esa candidatura, ¿no? Para poder llegar a tener éxito, ¿no? Pero en todo caso, creo que ese no es el problema fundamental. Creo que el problema fundamental
es los temas que hoy día el grueso de los ciudadanos peruanos estamos reclamando, ¿no? Estamos reclamando seguridad, estamos reclamando el problema de la corrupción. No puede haber no, nosotros le llamamos puerta giratoria, de lo público a lo privado, de lo privado a lo público. Exacto. Y no sabemos cuál es cuál, y creo que hay que definirla también, porque eso es una cosa ética y moral para la democracia, y la transparencia creo que es importante. Creo que esos son los temas fundamentales: política económica, transparencia, seguridad ciudadana, ¿no? Creo que esos son los temas que debería hoy día llegarse a acuerdos con las diferentes bancadas. Y pasa por un tema de negociación política. Conversaba con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y él decía que lo que sentía es que el ambiente político enrarecido no les da tranquilidad, y que pasa necesariamente por el trabajo que se hace en el Congreso, no necesariamente por el tema de los ministerios. Me dijo, todo está muy caldeado, entonces eso no da confianza y estamos paralizados viendo qué es lo que va a pasar, que se calme el tema político. Entonces, para lograr eso, ¿qué tiene que pasar en lo que resta de horas para que mañana se vuelva a presentar la primera ministra en el Congreso? Un poco de humildad y compromiso real, y después el cumplimiento objetivo de algunos cuantos temas, que seguramente los tendré que discutir. No tiene que pasar necesariamente por cabeza de personas. Sería tremendamente injusto, por ejemplo, que García Cedeño termine perjudicado, ¿no?, por una que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?